Buenas tardes, mi nombre es Jesús Edinson Luján Ruiz. En el momento hablaremos de la auditoría forense. La auditoría forense es una técnica que como objetivo de investigación criminalística integrada en el ámbito de la contabilidad, conocimientos jurídicos, procesales y enfocada hacia habilidades en finanzas y de negocio. La auditoría forense, tras su investigación y análisis, manifestará una serie de opiniones e información cierta y objetiva que servirá como prueba de cara a procedimientos judiciales. Este tipo de auditoría forense lleva consigo un amplio y complejo equipo de profesionales, entre los que podemos encontrar auditores informáticos, abogados, contadores, grafotécnicos y demás. Peritos también en automotores. Este equipo será variable y se compondrá en función del tipo de empresa auditada, su actividad, dimensiones, empleados, tipo de operaciones y demás elementos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, si la empresa a la que vamos a realizar la auditoría forense pertenece al sector medioambiental, será preciso llevar a profesionales forestales, todo acorde al tipo de auditoría que se vaya a realizar, siempre y cuando buscando el grado de profesionalidad e idoneidad a la hora de realizar un peritaje, una investigación, una entrevista, un trabajo de vecindario, llegado al caso que se llegue a realizar. El equipo debe ser muy profesional a la hora de llevar estos trabajos, ya que cada quien debe tener repartidas sus actividades y de qué manera absorber el trabajo que se vaya a desempeñar dependiendo el fraude que se lleve a cabo. Algunas prácticas que incrementan el riesgo de fraude en las empresas, como por ejemplo omisión de documentos, simulación contable, manipulación de la edad de los bienes, fondo negro, patrimonio sin justificación, ganancias ficticias legalizadas, persona y entidad ficticia, encubrimiento bancario por movimientos, maquillaje tributario. Acá también tenemos el famoso testaferro, que también nos ayuda a identificarlo. Pues también podemos investigar el tema de enriquecimiento ilícito. Entonces, como lo hablábamos en un comienzo, es de suma importancia a la hora de realizar una labor pericial. Podemos ubicar personas por su conocimiento, por su idoneidad, por su grado de profesionalidad, por su arte o oficio. La misma ley 906 nos lo permite realizarlo, pero por lo general es importante a la hora de realizar esta que la persona pues que vaya a ser escogida sea una persona que tenga un grado de profesionalismo, que pueda tener un título para poderlo demostrar ante el juez, para que a la hora de presentar las pruebas o las evidencias físicas, el juez, como primera instancia del control de garantías, no nos lo vaya a descartar, y también la defensa la defensa que siempre está a la vanguardia, investigando al perito que disponga
la fiscalía, que que no tenga antecedentes disciplinarios, que sea una persona idónea, que tenga la experiencia, que esta persona tenga sus títulos al día, que no sean falsos. Entonces, todo esto son tics que debe cumplir la persona que vaya a realizar cualquier trabajo pericial, independientemente de la empresa que sea. Pero claro está, como le decía en un comienzo, el perito también puede ser por arte, técnico u oficio, o experiencia que tenga también la persona en el grado que uno lo necesite. En la prueba pericial de la auditoría forense puede incluirse fotografía técnica forense, huellas dactilares, pruebas de caligrafía, videograbación con cámara oculta, selladas, con programación de tiempo y fecha, audio, grabación y verificación de voz, rastreo de información en la memoria y archivos de computadores, recuperación de datos borrados en el disco duro de las computadoras, análisis de documentos. Todos estos son los pasos que se necesitan para poder llevar a cabo un correcto manejo de información recolectada en el lugar de los hechos. Esta es toda el material de trabajo del perito que debe realizar inicialmente, porque también podrán haber otras actividades que el perito, pues iniciativa propia o en compañía del fiscal, podrán realizar, o con autorización misma del juez que lo permita, el juez de control de garantías, anexarle al programa metodológico para poderlo llevar al campo, en el programa de campo, investigador de campo, y anexar toda esta información para la hora de presentarla, el informe final al señor fiscal. Para profundizar en materia de la prueba, se constituye en labor de estudio de gran importancia para los investigadores de delitos económicos y financieros, donde se requiere necesariamente el apoyo de abogados expertos que soporten los procedimientos generalmente administrativos y que interpreten jurídicamente leyes locales e internacionales. Además, que conozcan especialmente el funcionamiento de las cortes para minimizar la posibilidad de que la justicia desvirtúe las evidencias por no considerarlas suficientemente pruebas convincentes. Acá es donde yo hablaba en un comienzo que para estos temas es importante que, aunque la ley 906 nos permite tener un perito de conocimiento, de arte de oficio, es importante la idoneidad con un título, porque en este caso nos vamos a enfrentar no a cualquier autoridad simple, sino que estos casos van a ser ante tribunales, ante la Corte Suprema. Entonces ahí prima la experiencia, la actitud, la sabiduría, es decir, la malicia indígena que el profesional pueda tener a la hora de testificar una prueba, porque el mínimo error nos llevaría a que perdamos un caso por negligencia misma del profesional. Entonces, por esto que es de suma importancia tener un profesional idóneo a la hora de realizar un trabajo como este. La justificación. La prueba pericial es exclusiva. No toda investigación requiere de ella y su origen debe tener fundamento de pertinencia y utilidad. De ahí que el acudir al peritaje debe tener un criterio precedente igualmente exclusivo
que respeten el principio de presunción de inocencia, artículo 29 de la Constitución y artículo 7 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y asimismo, aun cuando esté detenido, se debe de tratar a esa persona. No se le pueden violar los derechos, no se le puede torturar, maltratar, ni ultrajar sus derechos que tiene esa persona. Hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no termine la investigación, la indagación, la etapa de investigación es de suma importancia. Es por esto que cuando se vencen los términos de la investigación, si el investigador o perito no ha realizado un importante trabajo, es donde las personas recobran su libertad. La pueden recobrar por un habeas corpus o por el vencimiento de términos, o por no tener las suficientes pruebas. La defensa podrá solicitar la liberación. Me imagino que en el momento se realizará una sanción monetaria donde esa persona podrá salir bajo estrictos reglamentos que imponga el juez, por decirlo, presentarse en unas fechas importantes. Él no puede salir del municipio, no puede salir del país, no puede viajar a sitios extremos. Si es por decir, quitándole alguna propiedad, la persona no puede vender, ni enajenar, ni arrendar esta propiedad, sino que debe continuar con ella, ya que aún cuando salen libres, la investigación continúa. Debemos realizar las siguientes reflexiones. El delito por el que se procede, de acuerdo a los hechos, necesita una prueba técnica en materia contable. Es decir, como todo lo que hemos venido hablando, dependiendo el caso, el fraude, el delito que se presente, sea contable, financiero, documental y demás, asimismo escogeremos el perito encargado, ya que la pericia tiene varios campos en donde cada profesional se prepara para realizar dicha pericia, dependiendo de la necesidad del servicio. Hay motivos y un marco legal suficiente para intervenir y estudiar el rol financiero de una persona o su patrimonio. Al momento de ordenar el estudio contable es pertinente y hay otro material probatorio que nos da una inferencia razonable sobre la responsabilidad de las personas a las que va dirigida el estudio. La solicitud de un peritaje contable debe hacer gala de una motivación clara y con el objetivo de evidenciar la ocurrencia o no de una o varias hipótesis para que sea útil. Es decir, el profesional que le toque llevar a cabo una investigación, llámese privado, llámese público, aparte de que se crea una hipótesis que inicialmente se recoge en el lugar de los hechos o en el proceso, debe de plantear su propia hipótesis. Él debe crear su propio planteamiento y sentarse con el fiscal delegado, que es el máximo director de la investigación, de la parte de la indagación. Es decir, a la hora de crear el programa metodológico, es de suma importancia que el perito o investigador tenga una mente abierta, porque no solamente depende de la investigación, no solamente depende del fiscal, ni tampoco del investigador, sino que ambos son responsables a la hora de realizar un trabajo de campo. Es de suma importancia tener la conexión entre ambos, porque lo que salga de ahí es lo que se va a llevar al juicio oral. Es la evidencia que se va a manejar
a la hora de imputar los cargos, llámese a la empresa, llámese a la persona natural, a quien vaya dirigido o a quien estemos investigando. Muchas gracias, un placer, hasta luego.